¿Has escuchado sobre ser asertivo e incluso te han dicho que tienes que ser más asertivo? No sabes cómo hacer eso y por eso hoy vamos a conversar sobre asertividad para eliminar barreras. ¿Cómo yo aprendo a ser asertivo? Yo personalmente creo que uno no nace asertivo, pero quisiera escuchar cuáles son esas barreras que la gente puede tener al no ser asertiva. Y empezamos desde ahí este podcast. Muchas gracias, Gendry. Hola, Ingrid. ¿Cómo? Hola, Erika y Gendry, qué gusto estar aquí. Vamos a ver, este tema es fascinante. A mí me llegan muchas personas que me dicen que quieren trabajar porque les mandaron a ser más asertivas y entienden por eso imponer la voz más fuerte, ser más contundente, ¿verdad? Que yo hable y me hagan caso. Y eso es lo que la gente entiende por asertividad. Otras personas vienen y dicen, es que me dicen que soy demasiado asertivo. O sea, un poco queriéndoles decir, está siendo agresivo. Entonces, no hay claridad de qué significa la asertividad y por qué es importante desarrollarla. La asertividad es el poder hablar en un balance, ni ser ni muy agresivo en nuestra conversación, y ahorita vamos a explicar qué es agresivo, ni tampoco muy pasivo, ¿verdad? Donde yo me quedo callado, no digo lo que yo quisiera poder decir, ¿verdad? Entonces, es ese balance de poder expresarme sin ofender a nadie. Ingrid nos clarifica qué sería asertividad, ¿verdad? Un poco ese mundo en el que yo puedo decir lo que estoy pensando, ¿verdad? Y clarificar qué significa para mí. Pero entonces, ¿cuál es la barrera de la que hablamos si no soy asertivo? Bueno, cuando tenemos una comunicación que no incluye eso que es importante para mí, de repente porque estoy pensando en lo que es importante nada más para el otro, o cuando por el contrario solo estoy diciendo así directo y sin pensar en las consecuencias que puede tener eso que yo digo en el otro, usando juicios de valor, usando, ¿verdad? De repente elementos que podrían estar dañando la relación con la otra persona. Ahí es cuando se me pasó la mano, ¿verdad? Es una línea delgada. La barrera es cuando no estás en el centro. Cuando no estás en el balance, cuando te vas hacia uno de los dos extremos. Esa sería la barrera, estar en los extremos. ¿Y qué genera? Porque yo más bien estaba pensando en la barrera como algo que me limita. Es limitante, por supuesto. Claro. Pero ¿en qué me puede limitar? Porque a veces le dicen a la gente, hay que ser asertivo. Pero yo creo que uno no sabe lo que está limitando porque no necesariamente lo hace conscientemente. A veces es un estilo que aprendió, ¿verdad? En torno a la pasividad, esa persona podría sentir que algo grave va a pasar si yo digo lo que pienso, ¿verdad? Y el agresivo me ha pasado que es el estilo que conoce. Y es que las consecuencias son diferentes dependiendo de cuál de los dos extremos estás. Ok. ¿Verdad? Si estás en el extremo más agresivo, la consecuencia es que no vas a conectar con la gente, pocas relaciones profundas y buenas, posiblemente incluso tengas problemas en tu liderazgo, ¿verdad? Y si estás en el otro extremo, es que nadie te nota, nadie te escucha, nadie sabe qué piensas, qué opinas, y el mundo se pierde de tu potencial, de todo lo que tienes que aportar. Y además yo agregaría algo que es muy importante cuando hablas con una persona que no ha logrado comunicar lo que siente, lo que necesita, especialmente lo que necesita. Y es que hay mucha frustración detrás de eso, ¿verdad? Porque no es una pasividad en donde, listo, no lo dije, bueno, ok. No, es que no estás comunicando eso que necesitas del otro, o inclusive a veces cosas que necesitas de ti mismo. Y entonces esto genera una incoherencia. Claro. ¿Verdad? Claro, y ahí escucho las barreras, ¿verdad? Porque si fuera en torno al trabajo, entonces no crezco. O no crezco porque ayer nos decían en un trabajo que estábamos haciendo con un cliente, estaban escogiendo entre dos líderes y es muy, muy interesante porque escogieron en torno a la inteligencia emocional y a la comunicación, ¿verdad? Porque uno de ellos es muy agresivo. Cuando la emoción, ¿verdad?, se vuelve, y en el caso de la pasión, ahí cambia todo su estilo de comunicación. Entonces lo hemos visto súper asertivo en todo el proceso del taller,
Y de hecho ayer hacíamos un juego y ahí se salió toda la agresividad, ¿verdad? La competitividad. Sí, pero demasiado, ¿verdad? Entonces ahí me imagino la balanza tirada para un lado. Pero cuando pienso en la barrera, entonces la barrera puede ser no crecer, ¿verdad? Profesionalmente. Pero también habla habla... la consecuencia. La consecuencia. Claro, sí. Ok, eso sería el impacto. Podrías no crecer, ¿verdad? Podrías perder relaciones. Claro. ¿Verdad? Hay personas que, gracias a ser muy agresivos en su comunicación, pierden sus matrimonios, pierden un trabajo, pierden una negociación importante con un cliente. Entonces, el impacto es muy fuerte en ambos. Digamos, en ambos extremos es muy fuerte el impacto. Y yo había leído además que la gente que es, ¿verdad?, que es más pasiva, y aquí vamos a meternos entonces a cómo se ve la pasividad en la comunicación, para que podamos decir cómo se ve la agresividad y tal vez dibujar un poco de ese mundo asertivo. Pero había leído que la gente más pasiva a veces se enfermaba también más, ¿verdad? Porque claro, hay mucho que me dejo yo, ¿verdad? Mucho que me limita a mí, y entonces todo eso se queda conmigo, ¿verdad? Todo eso que quiero decir, todo eso que quiero expresar. Y está el pasivo-agresivo. Y está el pasivo-agresivo. Ese da para un podcast completo. Pero ¿cómo se ve? Pero sucede, porque el pasivo-agresivo es el pasivo que está frustrado, como dijo Erika, y que entonces mi forma de sacar la frustración es haciendo juicios de valor, por ejemplo. Entonces, es que ella, no sé, es irresponsable con esas decisiones que toma. Entonces, ataco con esas palabras que son adjetivos calificativos, ¿verdad? Pero realmente lo que estoy es expresando mi frustración de que yo no he podido expresar mi necesidad. Claro. Entonces, ahí es donde vemos ese pasivo-agresivo, ¿verdad? Tal vez no se oye, no se siente así, pero con palabras que dice hay agresividad. Claro, o no te lo digo a ti. También. Pero detrás, donde no necesito la asertividad, donde puedo, ¿verdad? Me siento más libre, ahí me puedo traer abajo un proyecto, me puedo traer abajo la percepción de un líder o de un colaborador. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Porque de alguna forma salen esas emociones como la frustración. ¿Cómo van a salir? Depende, y qué tan productivo va a ser esa forma de expresar esa emoción. Está en manos, ¿verdad?, de cada persona. Entonces, la pasividad se puede ver como no decir lo que quiero decir. No expresar tus emociones, tus necesidades y confundir hechos con tus interpretaciones. Entonces, por ejemplo, Erika llega 30 minutos tarde a la sesión y yo interpreto eso como irresponsable y la califico como irresponsable. Ese adjetivo que yo le doy al hecho es agresividad, porque la estoy enjuiciando. Exacto. Cuando emitimos un juicio sobre alguien más, es agresividad. Entonces, cuando hablamos de asertividad, buscamos que la gente se exprese desde los hechos. Erika llegó 30 minutos tarde, lo cual no es cierto, la que llegó tarde fui yo, pero en este ejemplo digamos que Erika llegó tarde 30 minutos. Eso es un hecho, Erika no se va a sentir mal porque yo lo diga, pero si yo le digo a Erika, eres irresponsable, ¿cómo se va a sentir Erika? Y además le podemos agregar la comunicación no verbal, ¿verdad? Porque puede ser, también podríamos usar el mismo ejemplo, aunque para clarificar, la que llegó tarde fue Ingrid, con llegar eso es tarde. un poco pasivo-agresivo. Eso es pasivo-agresivo. Para decir, no pasa nada con que llegues tarde, ¿verdad? Que es algo que escuchamos en los pasivos, como quitarle peso, cuando en realidad yo quiero decir que para mí es importante, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí ya nos queda más clara la agresividad, ¿verdad? Yo uso el juicio de valor. A veces he visto un tono de voz que sube, ¿verdad? Alguna mirada que es amenazante. Está el sarcasmo, que me encanta aclarar que siempre es agresivo, ¿verdad? Pero, Eric, ¿qué vemos en la pasividad? Sí, acá es interesante porque muchas veces se da por temor a si yo voy a poder manejar tu reacción ante esto que yo te estoy diciendo. Entonces, mejor lo evito, ¿verdad? Yo quiero confrontarte porque acordamos algo y no estamos, no sé, no estás cumpliendo con tu parte. Entonces me lo trago, me lo dejo para mí, porque yo no quiero hacerte sentir mal a ti o no sé cómo voy a manejar tu reacción. Claro.
entonces lo evito, ¿verdad? La conducta de pasividad es de evitación. Es de evitación. ¿Verdad? Entonces, pero al final la frustración va a seguir ahí, lo que yo necesito va a seguir ahí. ¿Qué hago con eso? Sí. Si no es que lo comunico, porque casi siempre necesito de la otra parte para lograr ese resultado. Así es. Y le acompaña a veces, ¿verdad? En términos no verbales, una risa a veces, ¿verdad? Lo hemos visto más, pasa en hombres y mujeres, pero a veces más en mujeres. Yo tenía una líder que cuando la conversación se ponía complicada empezaba, es que, ¿verdad? Y empezaba a reírse. Y esa risa era como para quitarle peso, es inconsciente, ¿verdad? Entonces aquí quiero irme acercando a cómo me doy cuenta cuál es mi estilo más natural, ¿verdad? Y cómo doy el paso a ser asertivo, ¿verdad? Cómo me voy metiendo en ese mundo de la asertividad. ¿Qué me dirían? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es mi estilo y cómo me acerco? Bueno, definitivamente pedir feedback o retroalimentación, ¿verdad? Ese paso es fundamental para yo saber cómo los demás me están percibiendo. Y aquí voy a hablar de mi experiencia propia. Yo tiendo a hablar con mucha pasión y a veces no me doy cuenta que estoy tal vez hablando en un tono muy elevado. Y me han dado feedback de que la gente lo percibe agresivo. Y entonces yo he tenido que medirme, entenderme, conocerme más para poder, porque al final para los demás es realidad, aunque mi intención no lo sea, si así se está percibiendo por los demás, esa es realidad para ellos. Entonces, feedback es definitivamente clave, y lo otro para mí sería aprender, ya sea en un taller, leyendo un libro, escuchando podcasts o de alguna u otra forma buscar cómo aprender sobre qué elementos tiene cada parte y cómo desarrollar tu confianza para hablar con asertividad. Yo voy a aprovechar para decir que mi camino fue al revés, ¿verdad? Yo era más pasiva, aunque la gente Yo no me también. cree, y tuve que caminar a ser más asertiva, ¿verdad? No recibí tanto feedback porque creo que en nuestra cultura es más usual la pasividad, ¿verdad? O el pasivo-agresivo, pero sí me ayudó mucho leer, ¿verdad? Y también ser más fiel a lo que yo quería, como a mis principios, a mis valores. Pero me tuve que ir aventurando poco a poco, como que mi sistema tenía que entender que no pasaba nada, ¿verdad? Porque sí, como Erika habló de temor, uno cree que algo va a pasar. Entonces, conforme fui ahí, ¿verdad? En psicología se llama desensibilización sistemática, pero no nos vamos a poner tan técnicos. Fui entendiendo que no pasaba nada y adquiriendo habilidades asertivas también, ¿verdad? ¿Qué ibas a agregar si tu camino fue parecido? Yo creo que mi camino fue parecido. Y fue empezar a probar y ver, como bien lo decís, el resultado es mejor. El resultado es mejor. Y entonces como que eso te motiva a arriesgarte más, a estar más dispuesto a manejar lo que viene. El punto es que si no, no crecemos en nuestra relación. Así es. Y yo quisiera agregar ahí, porque cuando pienso en mí misma, yo pienso en momentos de mi vida donde yo era pasiva, ¿verdad? Y a veces cuando estamos tratando de buscar el centro nos pasamos un poco para el otro lado y después, ¿verdad? Hasta que encontramos ese balance. Pero también hoy reflexiono que posiblemente en algunos foros somos más pasivos y en otros foros más agresivos, ¿verdad? Y pensando en mí misma, yo diría que yo en el mundo laboral tiendo a posiblemente tirar más hacia la agresividad en mi comunicación, aunque ya lo he trabajado un montón y ahora me siento más en el centro, pero posiblemente en mi hogar soy un poco más pasiva, ¿verdad? Entonces también ir reconociendo en qué lugares y por qué. Y ahí está todo el trabajo de autoconocimiento que siempre hablamos. Hay que hacer un podcast solo de autoconocimiento. Creo que sí. Muy bien. Si logramos desarrollar asertividad, nos va a servir muchísimo para el siguiente tema que vamos a hablar, que es cómo recibir feedback. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias, Ingrid, muchas gracias, Erika, muy feliz de compartir este espacio con ustedes, y no se pierdan el siguiente podcast de cómo recibir feedback, porque a veces recibir ese regalo, que también se ha llamado regalo, puede no ser tan sencillo como quisiéramos. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.